Buongiorno, que esto es luz lunar para el mundo sublunar, para todos los seres que habitamos bajo el efluvio de la luna. Vamos hacia la luna llena en Piscis del próximo miércoles 30 de agosto, que se dará en el horario Bogotá-Quito-Lima a las 20:35 p.m. Pero en el tiempo universal más para Europa será a la 1 de la mañana, 1:35 a.m. de la madrugada del 31 de agosto, del jueves 31 de agosto. Entonces, iniciemos con esta explicación de este plenilunio, no sin antes invitarlos a todos a que soliciten los productos de astrología aquí al correo electrónico comerciasuperbien@gmail.com. A ese correo electrónico pueden solicitar los productos de astrología que actualmente estoy vendiendo, estoy ofreciendo para todos. Videos explicativos sobre tu carta natal, marca natal enfocada a una temática, video explicativo de la revolución solar, el retorno solar, que es la carta del cumpleaños, y video explicativo de los tránsitos planetarios, que es el video como que más aconsejo que ustedes compren. Es un video explicativo, formato MP4, muy fácil de descargar. Los pagos, pues en la cotización, en el correo electrónico que yo te envío toda la información. Absolutamente toda la información. Sugiero que lean la información desde la computadora, desde la laptop, no tanto desde el móvil, porque el móvil, pues ustedes saben, es un formato así como chiquitito, como para chatear, 2, 3 palabras. Aquí en este correo electrónico yo te envío es toda la información como para que no tengas preguntas y quedes ya como con toda la información solventada. Entonces ahí simplemente pues miras desde tu computadora, desde tu laptop, lees toda la información y si estás de acuerdo realizas esta compra. Medios de pago y precios para Colombia, América Latina y el mundo entero. Entonces son precios realmente muy favorables. Los invito a que compren allí en el correo electrónico comerciasuperbien@gmail.com. Bueno, ahora sí, vamos con la explicación de este plenilunio en el signo de Piscis. Miércoles 30 de agosto se perfecciona el plenilunio en Piscis en el grado 7 de Piscis. Venimos de una etapa de mucha energía de Leo, stellium en Leo. Hemos atravesado pues ciertos procesos, nos hemos dado cuenta cómo funciona un poco la energía de Leo y las tensiones que se han generado. Hemos visto incendios en Hawái y en muchas partes del mundo, la sequía, el verano intenso. Hemos observado, por ejemplo, el asesinato de este candidato en Ecuador, Villavicencio, y todos los temas como relacionados con narcotráfico, todo lo que se ha destapado. Hemos visto cómo este Venus Star Point en Leo benefició muchísimo a este candidato de Argentina, Javier Milei, quien tiene la luna en Leo y quien siempre se ha sentido identificado con el rugir del león. Entonces, hemos allí visto ciertas cuestiones también, por ejemplo aquí en Colombia, situaciones con la imagen del presidente y de su hijo involucrado en asuntos del narcotráfico y cómo se ve salpicado aquí el presidente de Colombia con esas situaciones. Entonces todo esto tiene que ver pues la energía Leo, tanto en alta como en baja vibra. Ahí está Lilith en Leo. Hemos visto todo ese tipo de cuestiones. También hemos reconocido un poco más cómo funciona el narcisismo, más como un espectro en sí que como una categoría que esté ajena a nosotros. Está también dentro de nosotros ese narcisismo, ese ego. El ego es fuego, es elemento fuego y es fuego que te consume. Cuando el fuego está en descontrol, el mismo fuego te consume. Entonces hemos visto eso, que funciona, como les digo, más como un espectro, es decir,
puede funcionar un poco parecido a la diabetes o a la artritis. Todos tenemos en algún pequeño grado, bueno, también como la presión arterial, el azúcar en la sangre, todos tenemos como, nos movemos ahí en un espectro, y cuando se desequilibra el asunto, pues empezamos a caer en el trastorno narcisista, es decir, cuando se nos desequilibra los temas del ego, del fuego, cuando este mismo ego empieza a consumirnos, empezamos a caer en ese trastorno narcisista. Entonces la Lilith en Leo nos ayuda a ver o a entender un poco cómo funciona esto, cómo esas figuras de adoración, ya sean las rock star, las estrellas de Hollywood, las estrellas de la música, de los deportes, de la política, como todas estas estrellas también son seres humanos, y los humanos se equivocan, y los humanos, bueno, también somos consumidos por nuestro propio fuego, por nuestro propio ego. Entonces ahí pudimos como analizar un poco y observar. En el video anterior, la apertura que hice del video anterior, que fue utilicé la intro, la introducción, era la música de una banda de rock de España que se llama Inmune, y su cantante que se llama Morty, pues hablaba del circo del terror. Bienvenidos al gran circo del terror. Y es que pues realmente, aunque a veces los seres humanos endiosamos a las personas, endiosamos a los astrólogos, endiosamos a los científicos, endiosamos a los políticos, endiosamos a las estrellas, o sea, los montamos como en un pedestal de adoración, que es la baja vibra de Leo. Al final nos damos cuenta que son seres humanos y que todo funciona como un circo, como una gran payasada. En sí, los seres humanos sufren de envidia, de odio, de baja autoestima, de delirios de grandeza, los seres humanos están llenos de sentimientos. Entonces a veces ponemos en un pedestal a ciertos políticos o a ciertos astrólogos, autores, estrellas, gente que admiramos, y al final nos damos cuenta que son simplemente seres humanos que se equivocan y que tienen esos problemas con el ego, con el fuego que nos consume, que tanto los consume a ellos como nos consume a nosotros mismos. A nosotros también el fuego nos consume. Y si identificamos las zonas de fuego en nuestra carta natal, ahí vamos a ver que tenemos ese problemita, esa autodestrucción por el mismo poder o control que tenemos en esa área de nuestras vidas. Bueno, entonces hemos reconocido toda esta parte de Leo. La retrogradación de Venus en Leo y el Star Point en Leo es como redefinir, o ha sido como el trabajo de redefinir lo que deseamos realmente, lo que deseamos. Entonces de pronto hacemos una redefinición de qué deseo en sí, de la vida, de la existencia, de esta experiencia humana de vivir el día a día, que en sí, qué es lo que deseo, qué es lo que deseo. Y allí podemos llegar a encontrar muchas conclusiones interesantes, porque pueda que, una personita de 16, 18 años que estaba redefiniendo su deseo de qué estudiar, como para temas de orientación vocacional, de pronto dice, yo había creído que tenía que estudiar medicina, que ser médico, pero ahora redefino este deseo, ya no quiero ser médico, quiero estudiar enfermería o química farmacéutica u otra cuestión. Entonces se redefinen los deseos,
o dentro de algo que ya tú estás participando, en un proyecto que ya estás llevando a cabo, dices, realmente quiero es esto o aquello de este proyecto, o quiero esto o aquello de esta relación, o quiero esto o aquello de mi vida, de mi propia vida, o quiero esto y aquello por ejemplo, de hacer esto, de comunicar, de compartir un conocimiento. Entonces, redefinimos qué queremos, así no podamos hacer realidad el deseo en el corto plazo o en el mediano plazo o incluso en el largo plazo, porque pues la idea no es tanto como que ya concreté y materialicé el deseo. A veces el camino hacia esa búsqueda pues es muchísimo más interesante que en sí concretar los deseos, y en ese camino muchas cosas se van transformando. Por eso, bueno, identificar, esta persona tiene este deseo, este quiere esto, es a veces un poco es difícil, porque esos deseos pueden ir cambiando y transformándose en la medida que pasa el tiempo y las experiencias. Entonces, realmente queda complejo, queda complicado llegar a decir o a adivinar esta persona desea esto o desea aquello. Los deseos van cambiando y se van transformando con el tiempo. Entonces, bueno, esta ha sido como una etapa para redefinir qué es lo que deseamos de la vida, de nuestra existencia y de las cuestiones relacionadas con el ego, con el liderazgo, con la vanidad, con la exposición, bueno, con toda esa parte leonina de nuestra carta natal. Ahora pues la misión o el trabajo energético, el trabajo espiritual se traslada o vamos hacia la manifestación del signo de Piscis, grado 7 de Piscis. Se perfecciona allí este plenilunio que va a estar acompañado por el planeta Saturno. Hace 6 meses tuvimos la luna nueva en Piscis el pasado 20 de febrero, y desde allí empezamos a sembrar una semilla relacionada con la energía pisciana. A los pocos días, el 7 de marzo, tuvimos la luna llena en Virgo, que se dio justo con la entrada de Saturno en Piscis. Entonces se empezó a mover mucho la energía del eje Piscis-Virgo, pero acompañado de ese protagonista que es Saturno y que va a estar allí por 3 años. Entonces fue realmente pues interesante ver ese ingreso, interesante ver cómo Saturno sale de su domicilio, duró 6 años en su domicilio, 3 años en Capricornio y 3 años en Acuario, que son signos donde él estaba en su apogeo, en su domicilio, con mucha fuerza, con mucha dureza. Toda la sociedad experimentó esa dureza. Ya no me voy a poner a resumir toda la dureza que experimentamos, pero ahora Saturno desde marzo entra al signo de Piscis y hay una onda pues mucho más relajada, no hay una dureza ahí, pero hay otro tipo de trabajos. Eso no significa que Saturno se fue de vacaciones y dejó de trabajar o se quedó dormido. No, hay otro tipo de trabajos interesantes, aunque dormir e irse de vacaciones también es un trabajo, es como un cambio de actividad. Más o menos eso es lo que le sucede a Saturno. Tuvo como, cambiamos de actividad, cambiamos el foco, el compromiso. Ahora vamos a estar haciendo un trabajo que tiene que ver más con el mundo emocional, espiritual y de la sensibilidad. Recuerden que la diosa Venus proviene de Piscis. La diosa Venus en el mito ella venía en un huevito. Ese huevito fue arrastrado por 2 peces.
dos peces en el mar, trajeron el huevo hacia la tierra y ahí se abrió y surgió la diosa Venus. También pues la diosa Venus junto con Cupido se fueron hacia el mar y se convirtieron en dos peces. La diosa Venus es regente tanto de Tauro como de Libra, de la riqueza material y de la riqueza intelectual y de relaciones, esa riqueza mental que rige Libra. También la diosa Venus rige la estética, los conceptos de belleza, rige la abundancia material, la riqueza, el disfrute de las cuestiones materiales, rige las artes. Y pues Venus como regente de Tauro y de Libra proviene de Piscis, proviene del mar. Por eso Neptuno, quien es el dios regente del signo de Piscis, es la octava mayor de Venus. Venus proviene de Piscis, entonces hay de ese mundo pisciano, aunque Venus vino a hacer un trabajo en la Tierra y con las ideas y o sea, en el mundo de la tierra y en el mundo del aire, aunque Venus está haciendo un trabajo en esas otras áreas, proviene del agua, proviene de ese mundo pisciano. Y de hecho, pues, todos los mamíferos, todos los animales de la tierra, provenimos del agua. Las primeras células que se formaron, todo se formó, la vida se formó en el agua. Entonces ahí se formó el cerebro reptiliano, ahí se formaron los primeros anfibios, reptiles y que migraron a la tierra, y de ahí ya se formaron los mamíferos, las aves, pero provenimos del agua, todos provenimos de ese mundo emocional que es como una gran matrix, es como el vientre de la madre, la placenta, de ahí, de ese líquido amniótico. Todos provenimos del agua. De hecho, pasamos 9 meses ahí nadando entre el líquido de nuestra madre hasta que nacemos a un mundo seco, a un mundo terrenal. Pero provenimos de ese mundo emocional, provenimos del mundo emocional, provenimos del amor, somos seres hechos del amor y también de las emociones, no solamente de la emoción del amor, sino también podemos ser fruto de otro tipo de emociones, pero somos hechos de emociones. Entonces, gestionar el mundo emocional es bien importante para ver resultados en el mundo material. Entonces, todo lo que hacemos en el mundo material, como la diosa Venus, que es regente de Tauro, del mundo material, o regente de Libra, del mundo de las ideas y de las relaciones humanas, todo lo que se refleje allí es resultado de cómo hemos tramitado nuestro mundo emocional. Entonces, es importante comprometernos con ese trabajo que Saturno, que es el dios del tiempo, es Cronos, es el compromiso, el trabajo duro, arduo, vamos a proponernos esto y lo vamos a concretar, es la disciplina, es el orden. Entonces, Saturno quiere ponerle orden a nuestro mundo emocional, quiere ponerle orden, quiere darle estructura a ese mundo emocional y espiritual, quiere reorganizar el mundo emocional y todos los temas piscianos. Entonces, ese es el trabajo de Saturno, y en estos 6 meses vamos a ver qué ha hecho Saturno, qué ha hecho tanto con nuestras emociones como con el mundo emocional y espiritual a nivel colectivo, tanto a nivel general como a nivel personal e individual, cómo nos ha ordenado en ese mundo emocional. Y por eso es un tiempo donde tenemos que comprometernos mucho con la salud emocional, con la salud mental y la salud psicológica, investigar un poco más de psicología, de psiquiatría, de terapias de sanación, de
de todo este mundo de la psicología que es supremamente muy interesante. Entonces ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho en estos primeros 6 meses y que ahora pues vamos a ver unos resultados. Hemos podido entrar en procesos de sanación relacionados con los temas piscianos, hemos podido sanar ciertas cuestiones. Por ejemplo, si el paso de Saturno por Capricornio y Acuario nos dejó un problema de insomnio, porque no creo ser la única, he hablado esto con muchas personas, y a muchas personas la muerte de sus familiares por el COVID o las situaciones que sucedieron les dejó problemas con el sueño, digamos, problemas de insomnio, no puedo dormir. Y al no poder dormir, no podemos entrar en la noche en el mundo de Piscis y nos descompensamos absolutamente. Necesitamos entrar al sueño profundo, profundizarnos y tener esas visiones oníricas para botar la basura psíquica. Si no podemos hacer eso, acumulamos como toxicidad emocional, y en el día pues no solamente vamos a estar cansados o irritados porque no pudimos descargar como la basura mental y psíquica, sino que pues vamos a tener otro tipo de problemas bien graves. Entonces, ansiedad, psicopatía, bueno, muchas cuestiones a falta de ese sueño, de ese descanso reparador. Entonces, bueno, psicopatía no, psicosis, que es distinto a psicopatía. Entonces podemos llegar a generar ansiedad, psicosis, paranoias y otro tipo de temores, miedos, depresiones por no poder tener ese sueño reparador. Entonces, también comprometernos con ese trabajo de, bueno, vamos a prestarle atención a nuestra salud emocional, al sueño reparador. También ha sido pues 6 meses supremamente de trabajo importante en eso. Las personas que también tienen que jubilarse, tienen que ir a vacaciones, tienen que hacer un alto en sus trabajos y decir, no, yo tengo que desconectarse de las redes sociales, que son a veces tan perversas porque fueron hechas y fabricadas con un algoritmo para que la persona genere como dopamina y adicción a esa recompensa. Digamos, yo hago este video y las personas ahí comentan. Cada vez que una persona comenta o tiene una reacción, eso genera instantáneamente una dopamina, y es un mecanismo que vuelve al youtuber, al creador de contenido, lo vuelve adicto a esa sensación de estar creando contenido para recibir esos aplausos, esas felicitaciones, esa aceptación de su público. Entonces, estas redes sociales, digamos, no solamente para los creadores de contenido, sino para quien consume contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Trends, en Telegram, en todas las redes sociales, fueron hechas con un algoritmo para que nos quedemos ahí como absorbidos en esas redes. Y así pues, así mismo va a ser estos mundos, como el mundo meta, el metaverso, todo eso va a ser así, va a ser realmente muy adictivo. Entonces, Saturno en Piscis, ¿qué está haciendo? Pues está generando como una pedagogía de que estas herramientas te pueden servir, pero también te pueden apresar, te pueden volver preso. Funcionan igual que el alcohol, que las drogas, que el cigarrillo, que la cafeína, que cualquier tipo de sustancia que altere tu conciencia. Entonces es como, oye, ¿cómo voy a manejar esta situación o estas experiencias? Entonces vamos a ser un poco más rigurosos con ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, cuando estábamos en la universidad o éramos más jóvenes, muchas personas caímos en la trampa de la rumba y el alcohol. Entonces,
cada fin de semana eso era fiesta, rumba con nuestros amigos, incluso diariamente estábamos consumiendo alcohol y estábamos muy alcoholizados porque era como una encerrona de los estímulos a los cuales los estudiantes universitarios quedan como ahí embobados en esa onda. Tanto la música, las emisoras, como que todo el ambiente lleva o promueve a eso. Entonces, prácticamente Saturno funciona como un depurador de esta energía, como Saturno es el dios del karma. Entonces, él viene a hacer como una conclusión de cómo hemos manejado la energía de Piscis. Piscis también tiene que ver, bueno, tiene que ver con las adicciones, también tiene que ver con las prácticas chamánicas, con todos los psicoactivos, los enteógenos, eh, cómo se están administrando, qué han hecho los gobiernos al respecto de las prácticas chamánicas, cómo se deben dar, porque últimamente pues este turismo ha estado en auge, el turismo chamánico, todos los viajes astrales que tú puedes hacer consumiendo ayahuasca, peyote, San Pedro o el sapito, bueno, todo ese tipo de cosas, de prácticas chamánicas. Entonces Saturno son las leyes, las regulaciones al respecto de esto que van a estar mostrándose y que con este plenilunio son temas que van a salir a flote. Piscis también tiene que ver con el mundo espiritual y el mundo de las creencias espirituales. Tiene que ver con las iglesias, desde el Vaticano católico hasta todo tipo de iglesias, cristianas, evangélicas, judías, budistas. Vimos lo que pasó con el Dalai Lama y eso es un claro resultado de Saturno en Piscis, como muchas personas que ya estábamos como un poco decepcionadas del Vaticano, de estos curas católicos que abusaron, sacerdotes católicos que abusaron de niños, o decepcionados también un poco de los pastores evangélicos y cristianos, pues mirábamos un poco hacia Oriente, como con también la Lilith en Leo, como con esa adoración, esa ilusión grande de las religiones de Oriente, como el budismo, el hinduismo, y lo observamos como con mucha... le poníamos mucha ilusión, mucha fantasía. Y Saturno en Piscis vino a eso, como a bajarnos las ilusiones, como aterrice el Dalai Lama como líder de esa gran organización que, más allá de ser una organización espiritual, también es una organización económica, pues también tiene grandes errores, grandes problemas psicológicos tiene esta persona, y muchos errores, y ahí lo pudimos ver y observar, y es un resultado del trabajo que ha hecho Saturno en Piscis y que va a continuar haciendo Saturno en Piscis. Como muchos políticos que creíamos que jamás se iban a enlodar o ensuciar con los dineros del narcotráfico, siendo el narcotráfico lo ilícito, lo relacionado con el mundo pisciano, con las drogas, con la cocaína, fentanilo, marihuana, bueno, todas las drogas del mundo. Creíamos que estos políticos que durante mucho tiempo denunciaron a otros políticos que están totalmente metidos en el narcotráfico, pues creíamos que iban a tener las manos siempre limpias y que nunca se iban a ensuciar de esa baja vibra pisciana, y resultó que sí. Nos hemos dado cuenta que prácticamente aquí en Latinoamérica todas las campañas políticas del espectro político que sea están manchadas por los dineros del narcotráfico, y que al parecer esos dineros son los que mueven nuestras economías, unas economías tan pobres. No tenemos industria, somos realmente muy consumistas, y lo único que producimos realmente es estas cuestiones piscianas en baja vibra.
Entonces, y que son las que han permitido que pues que la sociedad no termine totalmente muerta de hambre, pero que son realmente pues nocivas y tóxicas si no se regulan, pero que al permanecer en la ilegalidad también benefician a otros personajes. Estos 3 años nos va a mostrar cómo esa industria del narcotráfico, cómo esa gran economía ha cogido fuerzas y ese pulpo es cada vez más grande y más potente. Entonces Saturno en Piscis nos va a mostrar hasta qué punto los hilos del narcotráfico, que ya no se trata tanto del cartel de Medellín o el cartel de no sé qué, no, eso era como en los años 70, 80, es ya un negocio transnacional, totalmente transnacional. Entonces, esto no tiene que ver solo con México, Colombia, esto es totalmente, son estructuras transnacionales como están funcionando. Y bueno, ¿qué se puede llegar a hacer? Y América Latina, ¿qué puede llegar a reordenar o por lo menos a dejar la hipocresía a un lado y poner las cartas sobre la mesa? Porque Piscis, la doble función pisciana es la incoherencia. Un pez va para un lado y el pez va para otro lado. Por un lado, esto es ilegal, pero por otro lado está beneficiando a personajes muy poderosos de la política, de las corporaciones, de la economía, que invierten en ese negocio porque es muy rentable, y para ellos es muy rentable que permanezca en la ilegalidad y en el mundo de lo tabú y lo secreto y lo oculto, porque cuando se vuelve como luz ya no vale nada, ya cae su precio. Entonces, Saturno en Piscis nos va a mostrar un montón de cosas también relacionadas con las artes. Las artes están cayendo en una gran crisis, la crisis de la música, la crisis de los artistas. Ya hay una crisis con el mundo musical, artístico y con otro tipo de artes, y más aún con las nuevas tecnologías, porque pues la era de Acuario se va a imponer. ¿Qué va a pasar con los diseñadores gráficos? Si ya el chat GTP pues puede fabricar un diseño, una portada, una imagen. ¿Qué va a pasar con muchas cuestiones del mundo musical o de la cinematografía? Si ya las inteligencias artificiales pueden crear un libreto, pueden crear, bueno, son una canción. Entonces estas son las oscuridades que de pronto vamos a ver, de cómo las artes también van a sufrir muchísimo, y ya están sufriendo muchísimo, porque se ha perdido esa esencia y ese amor y esas cosas que son hechas con esa naturalidad. Entonces ahí se pierde mucho de la parte humana en el tema de las artes, y se ha perdido mucho. Ahora pues, como vemos, la música no es tan buena, bueno, le falta ese rigor de canciones o de obras de arte que han tenido vigencia y que duraron pues como para siempre. Y dentro del arte se pueden llegar a dar muchas discusiones sobre lo que valoramos a nivel artístico o lo que no valoramos. Entonces allí pueden haber también muchísimas discusiones con los temas piscianos. Piscis tiene que ver también con la industria de los medicamentos, con las farmacéuticas, tiene que ver con la medicina, con todo tipo de sanación, las cirugías. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto de esas temáticas? Sin lugar a dudas, es un plenilunio pisciano muy saturnino, muy saturnal, que nos invita a pensarnos a pensar sobre el sistema de salud, cómo están los diferentes sistemas de salud, cómo funcionan los virus nuevamente, las epidemias, hacer conciencia de todo el mundo microscópico de los virus, de cómo funciona el sistema inmunológico, cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunológico.
y los esfuerzos que se hayan hecho para invertir en salud, invertir en que los países fabriquen sus propios fármacos para que estos pues no tengan un precio tan elevado. Recordemos que las importaciones pues elevan los precios. El mundo pisciano, que tiene que ver con las iglesias, y un Saturno en Piscis que de pronto viene a regular iglesias, que viene a cobrar impuestos a las iglesias, que viene a regular todo este tipo de cuestiones y situaciones. Entonces, ese es el mundo pisciano, que es tan interesante, tan bello, tan amplio, tan interesante, que rige tantas cuestiones. Pues Saturno en Piscis ha hecho un trabajo bien interesante estos primeros 6 meses, y con esta luna llena en Piscis pues va a evidenciar, va a mostrar algo. Tenemos que sí estar atentos a las noticias, cómo el estado celeste se refleja en el estado terreno, qué pasa, y en nuestra carta natal vamos a revisar ese grado 7 de Piscis. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Vamos a darnos cuenta, bueno, allí tengo este resultado que es karmático, porque Saturno es muy karmático, porque es el resultado de este esfuerzo previo, o es el resultado de este caos, de este desorden, de esta situación previa. Entonces ahí podemos decir, bueno, en este grado 7 de Piscis logré avanzar un poquito, o logré avanzar mucho, o realmente retrocedí un montón, no he hecho avances, estoy congelado. Vamos a revisar pues ese resultado del karma en el grado 7 de Piscis, bueno, aquí tengo un resultado, pero como siempre, como en todo balance, como cuando en una empresa se hace a final de año un balance de cuentas, decimos, bueno, como empresa, como ser humano, pude avanzar en esto, pero se podría haber mejorado, me quedé muy dormido en los laureles con ciertas cuestiones, en esto no avancé. Todos vamos a revisar ese grado 7 de Piscis, porque allí vamos a tener como una gran evaluación. Saturno es un evaluador, él viene y trae resultados muy fríos, y trae pues esos números, esos cálculos, y nos da el resultado. ¿Hiciste bien o no hiciste bien la tarea en ese grado 7 de Piscis? Los últimos 6 meses han sido caóticos, desordenados, o han tenido cierto caos, cierto orden, cierto rigor, cierto juicio que te ha llevado a este resultado, a esta conclusión. O sea, porque no tampoco la vida es tan blanco y negro. Puede que aquí has avanzado, has hecho esta lucha, has avanzado, pero en esto está un poco descuidado el asunto, equilibra la balanza. Entonces, la vida no es tan blanco y negro. Nuestras vidas es como muchos matices en gris, muchos matices en gris. Entonces vamos a poder realizar esa conclusión, ese gran resultado. El Sol va a estar en el grado 7 de Virgo, iluminando a la Luna, que estará en el grado 7 de Piscis. Saturno recibe un quincuncio, que es como una incomodidad, desde Marte. Marte ya estará ingresado para este evento. Marte estará ingresado en el grado 2 de Libra. Marte ingresará a Libra, y allí se generará una incomodidad hacia Saturno para el día del plenilunio. Y es como que Saturno de pronto quiere concluir, quiere generar una evaluación, un resultado, pero de pronto no tiene en cuenta ciertas decisiones o ciertas ejecuciones que de pronto Marte, que es el instinto de supervivencia, es el que ejecuta acciones, es la acción misma, cómo se puede llegar a manejar por el signo de Libra, que es un signo de relaciones, de contactos, de unir fuerzas. Nos cuesta un poco
tomar decisiones, actuar, podemos quedar como en la duda, en la incertidumbre, en la inseguridad, en estar dudosos de tomar ciertas decisiones, porque estamos siempre como sopesando los dos lados de la balanza y estas indecisiones en la forma de ejecutar las acciones puede que no sea bueno o interfiera en el trabajo, incomode ese trabajo que está haciendo Saturno en Piscis de ordenar el caos emocional. Para eso tenemos que ser valientes, tomar ciertas decisiones, tenemos que decidir y no quedarnos en la indecisión. Marte en Libra puede estar un poco indeciso, pero de todas formas también se replantea el hecho de tomar decisiones teniendo en cuenta varios puntos de vista para que sus acciones sean un poco más armoniosas, generen equilibrio, generen paz, sean acciones pacíficas. Y esto, aunque puede incomodar el trabajo de Saturno en Piscis, ayuda mucho al trabajo que está haciendo Plutón en Capricornio. Entonces, por eso desde Marte en Libra en los primeros grados, hay trígono hacia Plutón en Capricornio en los últimos grados. Hay un trígono ahí de dos elementos muy distintos, pero que se van a comprender. Marte en Libra, haciendo ejecuciones de armonía, ejecuciones de paz, voy a pacificar, voy a ser armonioso, voy a llegar a un diálogo, a una comprensión, me voy a entender con el otro, voy a tener en cuenta la asociación, la relación, ayuda muchísimo a que podamos hacer una transformación positiva de la estructura de la organización, de la economía, de los sistemas, de las organizaciones, cualquier tipo de organización. Podamos hacer una transformación positiva, que es lo que está haciendo Plutón en Capricornio. Y Plutón en Capricornio continúa con ese sextil hacia Neptuno en Piscis. Este sextil se va a mantener por mucho tiempo e incluso va a permanecer hasta cuando Plutón pase a Acuario y Neptuno pase a Aries. Va a permanecer esa buena dinámica de acompañamiento entre Plutón y Neptuno. Plutón ese transformador profundo y Neptuno el que disuelve también ciertas cuestiones en medio de fantasía, de amor, el que da esa conciencia transpersonal. Entonces estos dos planetas, tanto en signos de tierra y agua y luego en signos de aire y fuego, van a estar en una muy buena dinámica, ayudando por un lado en esta ocasión a que se den transformaciones positivas con la economía, pero teniendo en cuenta ese humanismo, ese amor, esos sueños, teniendo en cuenta que esas personas que trabajan para una economía pues son seres humanos, están llenos de sentimientos, provienen de este mundo pisciano. O sea, voy a tener en cuenta la humanidad, voy a tener en cuenta que estamos hechos de emociones. Entonces, para transformar el sistema, para transformar la estructura, voy a tener en cuenta el mundo emocional, la salud de las personas, su salud física, emocional, voy a tener en cuenta sus dolores, sus esperanzas, sus sueños, bueno, las tendencias de lo que está sintiendo el colectivo de personas, Neptuno en Piscis. Y también observamos para este plenilunio algo, pues también una tensión que se genera entre Júpiter en Tauro, la zona Tauro pues alterada, es una zona que desde el 2018 ha venido estando en esas alteraciones. Júpiter en Tauro nos da ese punto de visualización. Aquí visualizamos los valores que se han transformado con el tránsito de Urano en Tauro. O sea, hemos transformado lo que valoramos. Antes apreciábamos y valorábamos ciertas cosas y ahora apreciamos y valoramos otras cosas, pero lo estamos viendo con mayor notoriedad y claridad cuando pasa Júpiter por Tauro. Ya nos damos cuenta de qué es realmente lo que vale, lo que es bello, qué es realmente riqueza y qué es realmente belleza, qué realmente es abundancia, qué realmente es prosperidad. Entonces es como manejo un concepto diferente de eso, ¿sí?
porque hay una transformación. Por ejemplo, para mí ya prosperidad no es tanto tener un montón de cosas y acumular, sino es la paz, vivir en paz y tener un ambiente, un medio ambiente, o sea, una ecología, ríos, bosques sin contaminación. Eso sería para mí vivir la abundancia más que de pronto acumular un poco de chécheres o cosas, ¿sí? Cosas materiales. Entonces, para cada quien esos conceptos de abundancia, prosperidad, éxito material, pues están cambiando, son cambiantes y Pluto y Júpiter lo hace visible porque es el planeta de la observación, la visión, nos hace, esto es muy visible, estos valores han cambiado en el mundo. Ya no es tanto que valoremos el oro o el petróleo, estamos valorando mucho más el agua, la madre tierra, los bosques. Entonces han cambiado los valores. Eso genera obviamente una cuadratura con Venus en Leo. Venus se ha venido reprocesando en Leo los liderazgos. Entonces, si yo voy a liderar algo, voy a liderar una nación, una empresa, un proceso, un proyecto, tengo que tener en cuenta que se están transformando los valores y que hay una nueva visión sobre lo que es valioso o no es valioso. Tengo que tener en cuenta esas transformaciones que se han dado en la zona Tauro si realmente quiero llevar a cabo un buen liderazgo y me voy a replantear ese liderazgo. Y en ese sentido, Venus en Leo se puede llegar a replantear propuestas políticas, por ejemplo, personas que están en campaña política como Milei o Cristina Kirchner o quienes sean, se pueden llegar a replantear sus programas políticos basado en todos estos últimos cambios y transformaciones que se han visto. Entonces, porque los tiempos están muy cambiantes, entonces nos replanteamos estrategias de liderazgo, estrategias de coordinar un proyecto. De pronto me replanteo cómo lidero este proyecto, ya sea aquí dentro de mi hogar, dentro de mi pequeño terruño, cómo voy a liderar este proyecto porque ciertos valores han cambiado. También nos reprocesamos todos los hechos de Leo, que no solamente es liderazgo, sino también tiene que ver con procesos educativos, cómo educamos, procesos de entretenimiento, cómo me entretengo, procesos de vanidad, como me pavoneo. Bueno, leo en todas sus expresiones cómo soy creativo, entonces cómo genero creatividad, cómo fortalezco los talentos. Entonces, ahí me reproceso lo que yo deseo de esa energía leonina porque en Tauro se removió todo y se está cambiando y removiendo todo cada segundo, cada segundo. Entonces, es muy difícil saber qué desea una persona si está cambiando su valoración cada tanto. Entonces, es muy difícil llegar a adivinar esta persona desea esto o aquello de la energía leonina si ha cambiado muchas cuestiones en la zona Tauro. Bueno, también vamos a observar que Mercurio está retrogradando en Virgo. Para este plenilunio en Piscis, Mercurio ya está retrogradando por allí por el grado 19 de Virgo, haciendo trígono de tierra hacia Júpiter en Tauro y hacia Urano en Tauro, lo cual es maravilloso, es muy, muy perfecto y empata y calza con esta luna llena en Piscis que está acompañada del trabajo de Saturno en Piscis. El trabajo de Saturno en Piscis es ordenar nuestro caos emocional, pero a nivel humano, o sea, planetario. Está ordenando el mundo emocional, el mundo espiritual, el mundo artístico, el mundo de la sanación, está el mundo de las sustancias psicoactivas, está ordenando todo ese caos, ¿sí? O ese es su trabajo que le va a durar 3 años. Pero en este pequeño tránsito de Mercurio en el signo de Virgo, vamos a ver mucha potencia porque
Mercurio es regente de Virgo, no solamente regente de Géminis, también es regente de Virgo. Está en su domicilio, está exaltado y está potenciado y está haciendo un trabajo súper importante. Este año Mercurio retrogradó en Capricornio, en Tauro y ahora en Virgo, y en Virgo la retrogradación es con más fuerza. O sea, el trabajo de Mercurio en Virgo es súper potente. Mercurio viene a limpiar, a purificar primero nuestros pensamientos y luego nuestras acciones, porque Virgo no solamente es un signo pragmático de tierra, sino que también es un signo mental, un signo muy intelectual. Virgo tiene mucho aire, tiene mucha energía de aire. Entonces, Mercurio viene a hacer ese trabajo de cómo vamos a reprocesarnos lo que estamos pensando, cómo quiero organizar esto, cómo quiero ser eficiente, cómo quiero ser productivo, cómo quiero tener mejor salud, cómo quiero desempeñarme, cómo quiero moverme, cómo quiero vivir mis hábitos diarios, cómo quiero cuidar mi salud y cómo estoy pensando. Entonces Mercurio en Virgo viene a limpiar nuestros pensamientos de cosas negativas, de miedo, de odio, y purificar nuestros pensamientos para que sean pensamientos positivos, de luz, de esperanza, de amor y de perdón, que es también la vibración alta de Piscis. Una luna llena en Piscis con Saturno ahí es: me comprometo a perdonar a todas las personas que me han hecho daño y asimismo voy a purificar mi día a día. Mercurio en Virgo, voy a purificar. Porque si no hago ese compromiso emocional, no voy a poder hacer también mis tareas y mis labores materiales. En Virgo voy a estar amargado, odiando, difuminando el odio como si fuera un virus, contagiando de odio a los demás. No, voy a parar con esta enfermedad del odio, de la ira, de la rabia, de la envidia, y voy a perdonarme a mí mismo y voy a perdonar al mundo, obviamente entendiendo que el perdón, para llegar a este gran compromiso y a este gran trabajo del perdón, que es la luna llena en Piscis, tenemos que atravesar todo un procesos de duelo, que puede ser como primeramente el choque nervioso, luego melancolía, tristeza, desesperación, luego rabia, ira, y luego pues podemos entrar en un proceso de aceptación, de saber que tenemos control sobre nuestra conciencia, pero no sobre las decisiones, emociones de los demás. No podemos controlar lo que los demás hagan o digan o decidan. Entonces, cuando llegamos a esa aceptación, luego entramos a un proceso de superación y entramos a un proceso de perdón y de olvido. Esto es muy bueno, porque ese es el trabajo. Ese es el trabajo que Saturno en Piscis quiere que hagamos verdaderos duelos y verdaderos cierres. Creo que Shakira está en esas. Creo que ya hemos visto por ahí que llegó a algunos acuerdos con Piqué, entonces ya la vimos atravesar toda esa etapa de duelo, desde la melancolía, desde la rabia, hasta la aceptación y el perdón, y el continuar hacia adelante con unas lecciones aprendidas para sí misma, y bueno, ya que el otro aprenda sus propias lecciones, allá él, cada quien se hace responsable de sus propias emociones. Entonces, ese es el trabajo de Piscis. Como me hago responsable de mis emociones, me hago responsable de mi proceso, de mi duelo. Tenía que vivir todo este proceso emocional, tenía que vivir el dolor, la rabia, la ira, la melancolía, la tristeza, el terror, el miedo, la desesperanza, la ilusión, la desilusión. Tenía que vivir todo eso, pero me comprometo ahora con el perdón, que es ya la disolución y la trascendencia, que deja unas lecciones. Y para hacer eso, vamos también a limpiar nuestros pensamientos, que es ese Mercurio en Virgo, que me va a reprocesar las rutinas diarias, los hábitos diarios, el trabajo diario, lo que yo hago diariamente,
para poder llevar a cabo también ese trabajo en Piscis. Entonces, hay rutinas que hacemos en el día a día que no favorecen nuestra sanación emocional. Hay rutinas de hábitos que no nos ayudan a nuestra sanación emocional o a nuestra sanación física, porque esto puede ser también un asunto de salud física. Entonces, si corregimos esas rutinas, si las reordenamos, las revisamos, se ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. También estos trígonos, tanto de Mercurio en Virgo hacia Júpiter y Urano en Tauro, como los procesos de Piscis, ayudan mucho con la ecología y la limpieza del planeta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mercurio en Virgo es una revisión de qué estamos haciendo con los temas de ecología, cómo estamos limpiando, cómo estamos descontaminando las playas, los ríos, cómo estamos sembrando árboles, cómo estamos recomponiendo a nuestra madre naturaleza. Entonces es realmente pues formidable y muy bonito estos trígonos de tierra que está generando Virgo con Tauro y la luna llena en Piscis. Entonces, todo ese trabajo que se está haciendo allí, esa manifestación bien interesante. Recuerden que Lilith próximamente va a entrar en Virgo, entonces va a sacar cuestiones oscuras de la parte Virgo. Por eso, antes de que salga lo oscuro, tenemos que reordenar esa zona Virgo, y es reordenarla desde la mente y las acciones, la zona Virgo de nuestra carta natal, volverla como a reordenar, a rearmar, a clasificar. Esto tiene que ver con el reciclaje, por ejemplo, en nuestro pequeño mundo, en nuestro mundo individual, que estamos reciclando, cómo estamos acumulando en Tauro, pues, si acumulamos ciertas cuestiones, y cómo estamos reciclando también en Virgo, qué tengo que donar, qué tengo que regalar. Hay muchas cuestiones que no estoy usando, muchas cosas en la casa. Voy a regalársela a personas que lo necesitan, personas pobres o gente que de pronto le puede llegar a dar un uso a esos electrodomésticos o a esos muebles. Entonces voy a regalar esto o donar esta ropa que está en buen estado y le puede servir a otras personas, estos zapatos que usé una vez pero ya no los quise usar porque no me gustaron. Bueno, todo ese tipo de cosas es la energía de reciclaje, de limpieza, de clasificación. Esa es la energía de Virgo. Entonces, en Tauro retengo, adquiero, pero en Virgo reciclo, reordeno. Eso es muy, muy bueno. Se ve a nivel empresarial, se ve a nivel de gobiernos, se ve a nivel de tu vida íntima y personal. Aquí podemos hacer, con esta retrogradación de Mercurio en Virgo, podemos hacer una limpieza de nuestros pensamientos. Y esto va para muchas personas. Por ejemplo, hay personas que son sucias de pensamiento. Uno no puede hablar con ellas porque todo les están mirando el doble sentido, le están sacando la morbosidad, a cualquier palabra la voltean y la convierten en un chiste sexual. Y uno dice, pero ¿por qué están pensando todo el tiempo en la sexualidad? ¿Por qué tienen esos pensamientos tan pervertidos? ¿Por qué son así? Entonces, allí hace falta hacer una limpieza de ese plano mental, porque estamos perdiendo nuestra ingenuidad, nuestra pureza, como los niños que son puros de pensamiento. Estamos perdiendo esa pureza. De hecho, me aterraba el otro día escuchar unos niños cantando unas canciones, unas rondas infantiles, y ya le metían temas así súper como de adultos. Y yo decía, wow, o sea, en mis épocas, años 80, 90, las canciones, pues las rondas infantiles que nos inventábamos eran pues como muy inocentes, y ahora se ha perdido totalmente como la inocencia, la pureza.
todo es a transgredirlo, a pervertir el lenguaje. Es realmente feo. Y se siente como cuando tú hablas con una persona que es exageradamente morbosa o tiene solo chistes morbosos, tú no puedes hablar de nada porque todo es metiéndole el chiste y el doble sentido y es feo. Falta purificar realmente también nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestra expresión, nuestro lenguaje. Mercurio, como es regente de Virgo y como es regente de Géminis, rige la expresión del pensamiento. Las personas que nacen con Mercurio en Virgo o Mercurio en Géminis son muy buenas para traducir conceptos muy complejos, conceptos muy encriptados y poderlos traducir de una forma coloquial y entendible para el resto de las personas. Entonces, las personas que nacen con este emplazamiento y que tienen al Mercurio bien aspectado, tanto en Géminis como en Virgo, son muy buenas para la expresión del pensamiento y no solamente de un tipo de lenguaje que puede ser oral y escrito, sino todo tipo de lenguajes. Lenguaje gráfico, el lenguaje de las matemáticas, de la música, el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo o el lenguaje de los sistemas, la programación, o sea, puede llegar a traducir esos mensajes. Mercurio es el mensajero de los dioses. Entonces, Mercurio está haciendo también un trabajo muy importante alrededor de este plenilunio en Piscis. Antes y después del plenilunio está haciendo un proceso de replanteemos nuestros pensamientos, la expresión del pensamiento, el lenguaje, el comercio, la publicidad, el mercadeo, el cómo vendemos las ideas, el cómo vendemos los productos, el cómo estamos hablando, el cómo estamos expresando, el cómo estamos transformando la industria, el cómo estamos siendo eficientes, cómo estamos cuidando el planeta y siendo mucho más eficientes. Si algo que yo me he dado cuenta es que ni políticos de derecha, de centro, de izquierda promueven programas de eficiencia que no tiene que ver tanto con que las clases pobres están siendo esclavizadas por las clases ricas, eso ya es muy claro desde siempre, sino como con cuestiones de edades, de cómo ciertas edades son ociosas y vagabundas entre los 15 a los 25 años o un poquito más, 15 a 28 años, 15 a 30, somos realmente muy ociosos y vagabundos, no hacemos muy poco y estamos vagabundeando en una etapa de la edad biológica del humano donde más energía tenemos, donde más combustible, donde nuestra salud hormonal está a tope, tenemos mucha testosterona para poder producir, trabajar y estudiar al mismo tiempo, estar muy activos. Es una edad donde todos los sistemas deberían explotarnos mucho más. Y en la edad adulta, donde ya estamos un poco más recogidos al hogar, donde empezamos a enfermarnos, y en la tercera edad, en la vejez, muchísimo más recogidos, más cuidadosos de nuestra salud. Bueno, parece que en esas edades es donde la gente, todo lo contrario, está trabajando y produciendo más. Entonces, esto también a nivel biológico es una ineficiencia absoluta que se está presentando en esta sociedad, en una sociedad donde los presos en las cárceles aquí de América Latina no trabajan, no hacen nada, están ociosos y están pervirtiendo sus mentes. En vez de salir resocializados de una cárcel, salen peores, salen con peores mañas, salen mucho más malvados y perversos por toda esa cosa horrenda que se ve en las cárceles. Entonces, las cárceles no son sitios realmente para la purificación, y la purificación empieza cuando nos tomamos el servicio, el día a día y la dinámica de servir en serio. Entonces, eso comienza por unos presos que estén limpios, bañados, depilados, por unos presos que estén aseados, por unos presos que estén productivos, trabajando, estudiando, haciendo arte, por unos presos que estén cultivando, creando alimentos, creando cosas. Estas personas
saldrían realmente edificadas si los pusiéramos en esa producción, en esa limpieza, en ese orden Virgo. Entonces aquí pues nos vamos a reprocesar muchas cuestiones de la sociedad que es completamente ineficiente, no solamente a nivel energético de los combustibles, que todavía estamos usando combustibles fósiles, teniendo ya otras tecnologías, sino otro tipo de ineficiencias que también son realmente perversas en el ser humano y en la sociedad que hemos creado. Entonces, Saturno en Piscis nos comprometemos con un orden emocional y Mercurio en Virgo nos reprocesamos esa limpieza mental y material. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación del plenilunio en Piscis. Dale me gusta a este video, coméntalo y compártelo. Chao, chao.